¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a las noticias. Este jueves se confirmó la detección del primer caso de la variante Delta en Chile. Una mujer de 43 años proveniente de Estados Unidos. Según las autoridades, viajó con PCR negativo y cumplió con todos los protocolos, por lo que se presume que el contagio podría haber ocurrido en el avión. La aparición de nuevas cepas, que es lo que más me preocupa, en el fondo que llegue la cepa Delta. Estamos esperando un resultado. Eran las palabras del ministro París en la mañana. Delta es de las variantes más agresivas del SARS-CoV-2. Por eso había una preocupación especial por evitar que llegara a Chile o al menos postergar lo más posible su arribo. Pero ya está en territorio nacional. Una mujer de 43 años es el primer caso detectado con esta variante en el país. Venía de Estados Unidos, su lugar actual de residencia. La investigación epidemiológica de viajeros lo que busca es encontrar aquellos casos positivos que llegan a nuestro país, ya sea con esta o con otra variante. Por lo tanto, y es por eso que desde hace varias semanas atrás nosotros estamos fortaleciendo el testeo no solamente a través de la región metropolitana, sino que en todas las fronteras de nuestro país. Pero si las fronteras están cerradas, ¿cómo ingresó? Hay excepciones que permiten salir de Chile, pero no para entrar. El 4 de junio tomó un vuelo desde Estados Unidos a Santiago para acudir al funeral de un familiar. Lo hizo con un PCR negativo en mano. Al llegar a Chile cumplió aislamiento obligatorio en un hotel sanitario. Nuevamente su PCR salió negativo. Concluido ese periodo, viajó en auto a la región del Maule, específicamente a San Javier, donde cumpliría su cuarentena. Ahí fue visitada por Seremi de Salud, que le realizó otro test, esta vez de antígenos, y dio positivo. Y como viajero positivo, nosotros inmediatamente se trata como si tuviera la variante Delta hasta que se descarte o se confirme, y por eso ya inmediatamente fue a residencia sanitaria. Y en residencia sanitaria se le tomó el PCR que se mandó a secuenciar al ISP, y el día de ayer a nosotros en la noche nos confirman de que la paciente sí había dado positivo a la variante Delta. Ella se mantuvo todo el tiempo en residencia sanitaria. Se aclaró que la mujer viajó sola. Tanto sus contactos estrechos como los contactos de ellos fueron aislados por precaución y hasta ahora no hay más contagios detectados. También se les realizó PCR al resto de los pasajeros del avión y todos dieron negativo. No tenemos circulación comunitaria, solamente tenemos una persona que ha dado positivo a esta variante que ha sido exportada, una persona que venía de otro país. No tenemos todavía, no está circulando todavía en el país porque la persona, afortunadamente y gracias a todos los protocolos que existen, fue diagnosticada de manera muy oportuna e inmediatamente se llevó a residencia sanitaria. Complicado, nos tocó la primera y ahora la otra primera otra vez. Igual es preocupante porque ya hay que encerrarse más, parece que es más letal. Y fome porque uno se cuida y que venga de nuevo esto. ¿Se preocupa? ¿Qué sabe de la variante? Bueno, mi esposo me comentaba que era más invasiva que el otro, po. Una variante que se ha convertido en el dolor de cabeza de los sistemas de salud y gobiernos de al menos 85 otros países del mundo. Delta es la más peligrosa y una de las razones es que logra ser hasta un 90% más transmisible que la variante alfa o británica. Por otro lado, se ha visto mayor cantidad de hospitalizaciones, y un tercer elemento es que tiene cierto grado de evasión inmunitaria. Esto significa que los anticuerpos neutralizantes generados por la vacuna o por enfermedades anteriores disminuyen en algo su capacidad de neutralizar el virus. Desde el Ministerio de Salud, en todo caso, advierten que el protocolo funcionó para cortar a tiempo la cadena de transmisión. Aún así, se reforzará la búsqueda activa de casos en las comunas de Talca y San Javier de una manera preventiva. Más atingente que nunca, ¿cierto? Lo que se sabe de esta noche de jueves. Pascal Fuentes, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Connie. ¿Qué es lo que se sabe? ¿Qué es lo que ha dicho la ciencia sobre esta variante de preocupación? Variante de preocupación porque recordemos, habíamos informado en otros momentos que hay dos clasificaciones, las variantes de preocupación y las de interés. Hay 4 variantes en este grupo de preocupación. Esta es la que proviene de India. Vamos a ir viendo una gráfica que nos va a ir explicitando
confirmando todos los detalles y que, bueno, ya se ha detectado en más de 85 países. De hecho, esa era la cifra hasta hoy, por lo que Chile sería el número 86. Según un estudio realizado en Reino Unido, es un 50% más contagiosa que Alfa, recordemos la variante británica. Aunque cálculos más precisos de su capacidad de contagio varían y llegan, tal como decía el doctor Ugarte, hasta el 90%. Un estudio realizado en Escocia también determinó que se pueden duplicar las posibilidades de hospitalización con esta variante. En India y Reino Unido, como vemos en la gráfica, los primeros países en detectarse esta variante, el 90% de los casos nuevos representan a Delta, mientras que en Estados Unidos 1 de cada 5 casos nuevos de contagio es la variante Delta. Se sabe también que es capaz de evadir los anticuerpos, ya sea por infección o por las vacunas, disminuiría la efectividad, poner claro que no la hace desaparecer por completo y que, por ejemplo, Pfizer ya presentó resultados que dan cuenta de un 88% de efectividad contra Delta. También vamos a verlo en gráficas. No hay todavía estudios con Sinovac. No hay todavía estudios con Sinovac. ¿Qué es lo que ha pasado con otros casos, con otras variantes también? Que Sinovac ha llegado, digamos, después con los diversos estudios, ya que, por ejemplo, en Reino Unido, que tienen una alta capacidad para secuenciación genómica, están vacunando especialmente con Pfizer y AstraZeneca. Claro. Bueno, ¿y cuáles son sus síntomas más habituales? Dolor de cabeza y garganta y secreción nasal. Uno diría son más o menos los mismos que hemos venido señalando del COVID, pero recordemos que del COVID-19 habíamos destacado otros como la tos, y estos otros se asimilan más a un resfrío común. A un resfrío fiebre, leve, por ejemplo. Sí, pero es que la fiebre también va a estar presente, o puede no estar presente, pero tiende a confundirse con el resfrío común, por eso puede ser un tanto peligroso. Y afectó en un comienzo más a la población pediátrica, por lo que se decía que la variante Delta podía afectar más a los niños. Esto pasó en India, pero hoy en día es más frecuente justamente en la población joven y no vacunada, que es justamente la población que no ha presentado, no ha participado en los planes de inoculación, que es la población pediátrica, por ejemplo. Vamos a escuchar algunas declaraciones sobre esta variante y cómo se puede detectar, la importancia, por ejemplo, de la secuenciación genómica. Una secuenciación es más complicada que un PCR simple, que en el PCR, que tampoco es tan simple, pero quiero decir que, digamos, está mucho más implementado. La secuenciación es un poco más compleja, porque hay que ir viendo letra por letra de qué están compuestos, digamos, el material genético de estos virus. Por decirlo en palabras simples, una especie de manual de instrucciones, una especie de receta de cómo construir un organismo. Y estos errores se pueden observar como cambio en las letras, en este código que tienen los organismos. Entonces, la forma de averiguar en el caso de los virus, de averiguar de qué variante se trata, es justamente haciendo una secuenciación del material genético del virus. Que tenemos que leer, en este caso, las 30.000 letras que componen el genoma viral de coronavirus. Requiere personal con conocimiento técnico, con conocimiento biológico y también conocimiento informático, porque procesar toda la información que genera un secuenciador requiere computadores especiales. No es un análisis que uno haga en el laptop o en un computador común de escritorio. Requiere un clúster, un centro de datos y procesamiento. Entonces, eso hace que el proceso sea de difícil implementación o técnicamente complejo y que lleve tiempo. Ahora, interesante lo que dice, ¿cierto? El científico que está a cargo de la secuenciación en Magallanes. También aquí ya tienen lista la secuenciación genómica de este caso, ¿cierto? De este caso en particular, que está controlado, digámoslo, ¿no? O sea, es que este caso en particular se cumplieron todos los protocolos y de alguna manera se informó a la opinión pública la detección de este caso ya cuando se hizo una secuenciación genómica del entorno también de los contactos toda la gente que iba en el avión, por ejemplo, con esta persona. Los que iban en el avión, entonces se hizo la secuenciación genómica porque salieron negativos. Claro. Entonces no estarían contagiados de COVID-19 ni con Delta, ni con Alfa, ni con Gamma, que son la nueva nomenclatura con la que se llaman las variantes. Pero bueno, Connie, sigamos ahora con otro gráfico que vamos a revisar sobre las vacunas de fabricación china.
Como Sinovac. Sinovac o Sinopharm. Sinopharm también. Mongolia, Bahrein, Seychelles, Chile. ¿Qué tienen en común estas naciones? Bueno, los 4 países han avanzado rápidamente en sus planes de inoculación y han usado mayoritariamente estas vacunas de fabricación china. Mongolia, como lo vemos acá, ha avanzado un 49,7%. Bahrein un 70,4%, Seychelles 73,6%, incluso más alto que Israel, y Chile 63,2%. Pero, según un artículo del New York Times, serían algunas de las naciones con los 10 peores brotes de COVID-19 en el último mes. ¿A qué se debería esto? Bueno, también se ha aclarado, y es lo que hemos dicho más de una vez, que hay un porcentaje muy importante de efectividad para prevenir hospitalizaciones y casos graves y muerte por COVID-19, pero no así tanto la transmisión del virus. Y bueno, Estados Unidos, por ejemplo, que también lo vamos a ver en números, con un porcentaje menor de población vacunada, solo un 45% de su población, ahora estamos hablando de un país muchísimo más grande, entonces un número de dosis y de personas muchísimo mayor, y han sido vacunados con Pfizer y Moderna, ya han bajado un 94% de los casos. Entonces, de alguna manera se ha puesto en entredicho, y lo vamos a decir entre comillas, la calidad de las vacunas de fabricación china. Pero recordar y ser muy enfáticos en esto, que los científicos sí han dicho que la transmisión es más difícil de cortar con la vacuna Sinovac en el caso de Chile y, por ejemplo, en estos otros países que mencionábamos con Sinopharm. Otro ejemplo es que Israel, por ejemplo, presenta hoy 4,95 casos por millón de habitantes y Seychelles, que está más alto que ellos en población vacunada, 716 casos. Harta la diferencia, ¿no? Pero recordar además que ya se ha informado que la posibilidad de esta tercera dosis, te lo comentaba en Estado Nacional la subsecretaria Daza este domingo, incluso podría anunciarse. Y anunció una fecha, en septiembre podría ser. Pero ¿por qué no hacerlo antes? ¿Por qué no acelerar este proceso? Escuchemos al doctor Kalergis. Los datos que hoy día permitieron la aprobación de uso de emergencia de esta vacuna han sido hechos con esquemas de vacunación de 2 dosis con alguna vacuna o de 1 dosis con otra vacuna, y esos datos de seguridad, inmunogenicidad y eficacia son los que han permitido el uso de estas vacunas. Por lo tanto, si uno quisiera hacer refuerzos con otras vacunas sobre un esquema previamente establecido, sería requerido hacer estudios científicos clínicos controlados que demuestren eficacia y también seguridad. Por eso es importante reforzar la idea de que Sinovac es efectiva y es segura y que sigue siendo el llamado insistente a toda la población rezagada y a los jóvenes que ahora se están pudiendo vacunar, que lo hagan para que podamos controlar la pandemia aquí y en todo el mundo lo antes posible. Gracias, Pascal. Muchas gracias también por la recomendación. Gracias. Buenas noches. Vamos contigo, Iván. Claro, y con algo relacionado porque el Congreso aprobó extender el estado de excepción hasta el 30 de septiembre. Tras un intenso debate y votos de rechazo de parlamentarios de Chile Vamos, el gobierno logró su objetivo tras comprometerse a modificar el plan paso a paso. ¿Estamos bien? Ya. Siempre bien. Esto tiene que decidirlo el Parlamento, yo vengo a presentar nomás. ¿Lo convencieron, diputado? Algo. Para prorrogar la vigencia del estado de excepción constitucional. En votación. ¿Cómo vota? Un jueves que fue clave para el futuro de las medidas sanitarias del país, día en que se analizó y votó la extensión del estado de excepción, el que permite, entre otras cosas, decretar cuarentenas y toques de queda. Por la afirmativa, 93 votos, 38 en contra y 6 abstenciones. Aprobado. Campanadas de aprobación en la Cámara que no fueron fáciles de escuchar. Esto porque no fueron pocos los parlamentarios que en horas previas condicionaron su respaldo a cambio de modificaciones en el plan paso a paso. Jornada de intensos debates que comenzó con las palabras del ministro de Salud, que antes de ingresar a la sala se refirió a la situación sanitaria y a la llamada variante Delta. Yo pienso que va a llegar. Es casi imposible que no llegue. A solo minutos de esa declaración llegaría el preocupante anuncio. Hemos confirmado ya la presencia de una paciente con variante Delta. Y con ello, un argumento más para que los parlamentarios aprobaran la prórroga al estado de excepción. Variante
Delta. La variante Delta. La variante Delta. La presión de Chile Vamos se hizo sentir. 18 diputados UDI, 3 de Bópoli y 3 de RN rechazaron la extensión. Sin cambios al plan paso a paso, como lo habían advertido, no lo aprobarían. Evidentemente que vamos a tener que hacer cambios en el paso a paso. Evidentemente que vamos a tener que hacer cambios en el toque de queda. Evidentemente que tenemos que reconocer las cualidades o las diferencias de las regiones. También queremos avanzar hacia mayores aperturas, mayores libertades. Los parlamentarios han exigido, entre otras cosas, terminar con el toque de queda, un calendario de vacunación sin requisitos y el regreso a clases, un petitorio que no quiso ser confirmado este jueves por el Ejecutivo. Cualquiera sea el signo político en gobierno, tiene que detallar su plan de acción para lo que viene. A pesar de la confianza y estima personal que yo tengo en los señores ministros, yo prefiero no firmar ese cheque en blanco a estas restricciones. La UDI preocupada de la libertad. Nosotros tenemos que adoptar al hijo guacho que lo dejaron botado, le hace el gobierno. Oportunistamente abandonan el barco como las ratas. El compromiso con ellos está y el reconocimiento del gobierno a Chile Vamos está presente. Resultado de la votación: por la afirmativa 26 votos, por la negativa 12, abstenciones 0. Se da por aprobado entonces el oficio de Su Excelencia el Presidente de la República. Durante la tarde, el Senado finalmente aprobó la prórroga del estado de excepción, que se extenderá hasta el próximo 30 de septiembre. No seremos nosotros los que le neguemos las atribuciones y facultades al gobierno para poder hacer la tarea y enfrentar correctamente esta emergencia. Lamento que en la sala del Senado los propios partidarios del gobierno le hayan dado vuelta a la espalda. La gran mayoría de los parlamentarios y parlamentarias que hoy día nos hicieron más de alguna acotación van a quedar bastante conformes con ese nuevo paso a paso. Y obviamente uno siempre quiere que quienes son más cercanos a uno, más amigos de uno, voten con uno. Pero así es la política, así es la democracia y seguimos siendo una coalición muy unida. Se espera que en los próximos días, luego que se socialice la propuesta con diversos grupos, el gobierno dé a conocer cuáles son los cambios al plan paso a paso, con los que eventualmente se flexibilizaría la movilidad y provocaría modificaciones en el actual toque de queda. Estamos de vuelta en las noticias y como todos los jueves, hoy hubo anuncios sobre comunas que salen de cuarentena. El lunes fueron las primeras 10 y hoy otras 24. Bueno, así más de la mitad de la región metropolitana va a abandonar las cuarentenas y pasará a fase 2 a contar del martes 29. Desde el martes serán 34 las comunas metropolitanas que estarán en fase 2 de transición. A las 10 que retomaron su normalidad este jueves, se suman otras 24. Allí se incluye a todo el sector oriente y a grandes centros urbanos como por ejemplo Puente Alto. Solo quedarán 18 comunas confinadas en la región más populosa del país. Algunas de estas comunas han salido desde la cuarentena a transición sin contar con los indicadores necesarios. Sin embargo, todas estas comunas afortunadamente venían evolucionando favorablemente y eso nos permitió justamente sacarlos debido a la fatiga pandémica. Que se flexibilicen algunas restricciones bajo ninguna circunstancia puede implicar relajarnos al retomar ciertas actividades cotidianas. Les pido encarecidamente tomar esto como una oportunidad y no como una señal de relajo. La fatiga pandémica fue también el argumento para liberar a gigantes centros urbanos como por ejemplo la Florida, donde luego de 100 días se retomó al menos el comercio. Este jueves reabrieron los centros comerciales y hubo una masiva concurrencia. Y ahora vengo a relajarme un poco. A lo que no pude ver durante mucho tiempo, ahora quiero vitrinear un poco y comprar algunas cosas. Ha estado súper complicada en el fondo, porque además vivo sola, entonces tú comprenderás que es complicado y con la cuestión de las noticias me asusto. Agotador por los niños más que nada, porque no pueden ir a clase, la universidad, es complicado. No, como que se están perdiendo etapas de su vida. La reapertura gradual de la región metropolitana va en contra de la propuesta realizada por el Colegio Médico. Hace 10 días, el gremio solicitó un cortocircuito epidémico
que implicaba 3 semanas de cuarentena y una revisión del plan paso a paso que incluyera un desconfinamiento paulatino. Esta fase 2, con estas aperturas generalizadas, ha quedado demostrado que solamente producen un aumento de contagio. Más allá de levantar la cuarentena, lo que necesitamos es un cambio de estrategia total. Las cuarentenas, tal como están implementadas por la autoridad en este minuto, son totalmente inservibles. Los jueves son los días con mayores cifras de contagio, así lo muestra el historial de las últimas 6 semanas, donde hoy por primera vez hubo una caída considerable. Se registraron 3.448 nuevos contagios, pero las UCI continúan repletas. Podemos sin duda decir que el sistema hospitalario se mantiene en estado crítico. Sin embargo, se observa por primera vez en mucho tiempo una disminución de pacientes UCI en el grupo de menores de 50 años. De la misma manera, la tasa de hospitalización COVID muestra un auspicioso decrecimiento en los últimos días. 9 regiones se mantienen con una ocupación de camas superior al 90%. La buena noticia es que la capacidad de contagio disminuye. En zonas pobladas como la región metropolitana, el Biobío, Valparaíso y la Araucanía es menor a 1 por cada persona contagiada. Sin embargo, el ministro París en el Congreso advirtió que se podría venir un nuevo aumento de casos en un par de semanas. No vamos a permitir el ingreso de personas que no estén vacunadas. Con esas palabras, los empresarios de locales nocturnos proponen un escenario para su reapertura, una iniciativa que naturalmente genera controversia. Ir a bailar a una discoteca o asistir por las noches a un pub parecen ser actividades que solo están en el recuerdo de los chilenos. Y es que desde el inicio de la pandemia, los locales nocturnos han sido los únicos que no han levantado sus cortinas debido a las condiciones sanitarias. Sin embargo, desde el rubro comienzan a evaluar un posible escenario para volver a encender las luces. Ha tomado como determinación el que para el futuro ingreso de nuestros clientes a los locales deben contar con las 2 vacunas al día. Esto como una medida de incentivar el proceso de vacunación en los jóvenes y los adultos jóvenes. Vacuna que se transformaría en requisito. De esa manera, quedaría prohibido para todas aquellas personas que no están inoculadas el ingreso a locales nocturnos. Creo que es la única forma que tenemos hoy en día de volver a una relativa normalidad. Que si yo tengo la opción de no vacunarme, no voy a ir a un bar si me van a pedir el pase. Bien igual por un lado, porque para prevenir los contagios y todo. Yo opino, lo rechazo totalmente. Medida que genera controversia. ¿Es legal poder decidir quién entra o no a alguno de estos centros si es que la vacunación no es obligatoria? Si no lo exige una ley, malamente pueden exigir esto una persona, grupo de personas o asociaciones. Si una persona o grupo de personas establece limitaciones que puedan constituir discriminación, pueden ser sancionados judicialmente. Una iniciativa que desde el gobierno aseguran se ha conversado en las mesas de trabajo de las últimas semanas. Sin embargo, hasta ahora solo se evalúa como una posibilidad para incentivar el proceso de inoculación. Estuvo sobre la mesa que las personas vacunadas pudieran tener más incentivos que las personas que no están vacunadas. Primero que nada, porque como dijimos recién, estas personas tienen menor riesgo de contagio, manteniendo estrictamente las medidas sanitarias. Y lo segundo es un incentivo a la vacunación. Un incentivo que para otros rubros de entretención también estudian para ofrecer una alternativa con beneficios más que restricciones. Para la fase 2, los restaurantes también se les permite atender en el interior con aforo restringido, con ciertas medidas de seguridad, pero solamente aquellas personas que cumplan con su plan de vacunación. En el caso de personas que no estén vacunadas, van a tener la opción de acudir a un restaurante solamente en terraza. Beneficios que otros sectores de la economía también evalúan. El implementar en conjunto con las autoridades un carnet verde, generar filas específicas en el comercio, acceso a gimnasios, a cines, a teatros y hacer y crear espacios especiales para quienes los tengan. Lo importante es generar una campaña de vacunación, eso es lo más importante y eso es muy bueno para todo Chile, eso es lo que nosotros hoy día pedimos, que se genere una campaña de vacunación, pero que no se discrimine a las personas por entrar. Medidas que se plantean en base a un proceso de vacunación masivo, donde Chile ha alcanzado a un 64% de la población objetivo con ambas vacunas y un 80% con la primera dosis.
Quienes piden primarias nunca se han sometido siquiera a una elección en Junta de Vecinos. La frase es de la presidenta del Senado, Yasna Proboste, y la alusión fue directa a Paula Narváez, quien ha solicitado primarias para definir a la candidata presidencial del sector. A la senadora Proboste y candidata presidencial que deje al lado las descalificaciones. Paren de torear a nuestra candidata a la democracia cristiana. Aunque los gestos de cercanía, los saludos de puño y las fotografías conjuntas habían quedado en el olvido desde hace días, la tensión entre el PS y la ADC por una definición presidencial hoy fue clara y evidente. Dardos de lado y lado provocados por la líder del Senado y eventual postulante a la presidencia, Yasna Proboste, parlamentaria que al ser consultada nuevamente por un mecanismo para definir a la aspirante a la moneda, rompió el molde con una declaración que irritó a los partidarios de Paula Narváez, la candidata que ha presionado para que ambas se enfrenten en una primaria convencional. Llamar la atención que quienes más se encargan de pedir primaria, etcétera, nunca se han sometido siquiera a una elección en la Junta de Vecinos. Palabras consideradas por los socialistas como una descalificación a Narváez, quien hasta ahora no ha sido parte de ningún proceso electoral, a diferencia de Proboste, quien recalcó sus participaciones. Yo soy senadora, me he sometido a muchísimas elecciones. Tuve primarias para ser diputada, fui diputada con la primera mayoría en mi distrito. Hay quienes intentaron fallidamente una primaria, no les resultó y ahora han hecho de este esfuerzo un ejercicio mediático de todos los días. Los dichos de la presidenta del Senado encendieron los ánimos en el Congreso porque el implícito fair play no se habría respetado. Parlamentarios del PS y la ADC defendieron a cada una de sus cartas y el socialismo insistió en la primaria. Para ser candidato a la presidencia de Chile hay que ir a una primaria. No le tenga miedo a las elecciones, porque si no va a ser conocida como la candidata de la cocina. Ya está bueno ya de emplazamientos, todos los días la misma historia. Que el Partido Socialista deje atrás esta ansiedad electoral. Ellos mismos desahuciaron las primarias efectivamente con la democracia cristiana. La candidata del PS solo se refirió a esta polémica de forma indirecta en su cuenta de Twitter, en donde valoró el trabajo de las juntas de vecinos. Tenso escenario que involucró a otros sectores. El senador de RN, Manuel José Osandón, hace solo horas aseguró su respaldo a Yasna Proboste si los abanderados de Chile Vamos no pasan a segunda vuelta. Existen claras posibilidades de que un candidato de Chile Vamos no pase a la segunda vuelta. Yasna Proboste puede ser perfectamente una opción, no solo para votar por ella, sino para trabajar por ella. Palabras que causaron reacción inmediata al interior del oficialismo. Que entre Yasna Proboste y Jadwe es mucho más peligrosa Yasna Proboste. Es cosa de ver con quién ha firmado los proyectos de ley en los últimos tiempos que son de extrema izquierda. Si me encuentro con esa disyuntiva de la candidata Proboste y el candidato Jadwe, yo sin duda votaría por la candidata Proboste. Es totalmente desleal, totalmente vergonzoso el estar ofreciendo apoyo en caso que lleguemos a eso. Desde la ADC remarcan que Narváez no logra despegar en las encuestas, que se mantiene en la parte baja de la tabla y que esto debe provocar su adiós de la carrera presidencial en favor de Proboste. El PS y su candidata, en cambio, descartan la posibilidad e insisten en una primaria convencional que defina a la Carta de la Unidad Constituyente a la presidencia de la República. De regreso ya en las noticias, le contamos que el derrumbe en la parte exterior de una mina en Ovalle dejó un trabajador muerto y otro desaparecido. Tras las intensas lluvias registradas este miércoles en la zona precordillerana de Coquimbo, toneladas de tierra cayeron sobre el campamento donde estaban descansando estos trabajadores. Fue primera hora del día cuando Carabineros recibió el llamado desde el interior de Ovalle. La información era categórica. Por un accidente minero, 2 personas estaban desaparecidas. En forma inmediata se concurrió al lugar, se entrevistó a las personas que estaban a cargo de este sector y se logró establecer que al momento hay 2 trabajadores que están desaparecidos. Ambos trabajadores se habrían encontrado descansando en el campamento de la mina Delta en el sector Panulcillo. En la madrugada, un desprendimiento de tierra en el exterior del recinto donde se extraía cobre sepultó 3 containers y una caseta. Todo horas después de una intensa lluvia que afectó a la zona. Familiares de las víctimas llegaron hasta el lugar. Es un primo hermano mío que está adentro, uno de los desaparecidos.
y el que trabaja la mina es un tío. Y lo que me contaron es que se hundió la parte donde están el campamento, eso es lo único que sé. La información que tenemos que tener disponible sobre la mesa es todos los antecedentes geotécnicos, la estabilidad del lugar, para poder proceder técnicamente a la extracción, digamos, de las personas. Por un comité de emergencia, personal de carabineros, bomberos, Serna-Giomín, autoridades y personal de la Policía de Investigaciones evaluaron cómo realizar el rescate. El terreno aún se veía inestable y con grietas a causa del sistema frontal, lo que hacía más riesgoso el operativo. Hemos hecho 2 pruebas ya de silencio, primero con bomberos, ahora segundo con el GOPE recientemente. No tenemos señales, digamos, de respuesta hasta ahora. Ya hemos convocado a expertos geomecánicos para poder profundizar en una evaluación y ver cómo vamos a definir un procedimiento para poder acceder a la zona y poder recuperar, ¿cierto?, a las personas que por lo menos hasta ahora no han dado señales de vida, lamentablemente. Después de 6 horas de intenso trabajo, Juan Rivera Trujillo, chileno de 45 años, fue encontrado sin vida entre los escombros, mientras que su compañero de 36 años, Ronnie Delgado Herrera, de nacionalidad venezolana, aún continúa desaparecido. Se investiga si la mina era legal y tenía toda su documentación en orden. Este viernes los equipos de rescate seguirán con sus labores para dar con la ubicación del otro pirquinero. Una lamentable tragedia minera que enluta a la región de Coquimbo. Juegos Olímpicos Tokio 2020. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Cuenta regresiva para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. La cita deportiva que ya tiene a sus anfitriones. Y aquí las vemos en pantalla porque estamos hablando de Mirai Towa y Someiti, las mascotas de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos que se van a desarrollar también en ese país. Japón este año mezclará la tradición y la innovación en estas mascotas para mostrar un futuro esperanzador. Tecnología que sin duda también estará presente en este evento, marcadores de última gama y también transmisiones de 8K son las novedades que Claudia Arévalo nos cuenta. Tokio. Menos de 30 días para una cita con la historia. Tokio 2020 está a la vuelta de la esquina tras 7 años de preparación y uno de postergación donde el país nipón buscará nuevamente sorprender al mundo. El relevo en la clausura de Río 2016 mostraba parte del mensaje que quiere transmitir Japón en sus Juegos: tecnología, innovación e impacto. Yo creo que ya hubo un guiño especial en el término de Río y el vamos a Japón, cuando aparece el primer ministro. Por eso estamos muy expectantes, así que no hay que perdérselo. De Tokio queremos presentar una sociedad donde verdaderamente todos juguemos un papel importante y donde la tecnología y la innovación ayuden a vivir de mejor manera. Tecnología en Japón, la oportunidad de mostrar al mundo sus adelantos. Así ha pasado en cada Juego Olímpico. Ya en el año 1912 en Estocolmo se usó por primera vez relojes o cronómetros digitales, y en el año 36 en Berlín se usó por primera vez la transmisión vía televisión. Y esta cita parece ser el escenario ideal. Así, por ejemplo, en Tokio habrá 16 parejas de robots asistentes que ayudarán en situaciones complicadas en los distintos estadios. Han sido diseñados para detectar las necesidades de quienes utilizan sillas de ruedas para ayudarlos en tareas rutinarias, como recoger objetos que hayan caído al suelo o realizar compras simples. Robots ayudantes, también traductores instantáneos, que no serán la única forma de inteligencia artificial presente. Otro ejemplo es trajes de fuerza asistida. Están equipados con un motor, un sensor angular y tecnología robótica que permite reducir la carga hasta en un 40%.
inmersivos como el 3D o la realidad virtual permitirán disfrutar de los eventos deportivos como si estuvieras en los estadios. Se ha planteado la idea de poder generar imágenes inmersivas para que la gente pueda estar casi como dentro del sitio donde se está desarrollando la disciplina y ver a los atletas casi en primera persona. Su estatus de urbe sustentable, de hecho, por primera vez en los Juegos Olímpicos, las casi 5.000 medallas a entregar y los 80 podios fueron elaborados con material reciclado. En la Villa Olímpica, en este afán de tener cosas renovables y que sean reciclables y todo eso, incluso la ropa de cama y la ropa que usan la delegación japonesa son hechas a través de cosas recicladas. Una ciudad y un país amigables con el medio ambiente. Este evento de impacto mundial será el punto de partida para medios de transporte que permitan una movilidad mucho más sustentable. Por ejemplo, habrá automóviles sin conductores. Se ha fomentado el uso de hidrógeno, que se produce con energías renovables, como la energía solar o eólica, y que permite que los vehículos ofrezcan una alternativa limpia y ecológica. Prohibición de público extranjero a foros de hasta 10.000 personas o el 50% en recintos deportivos y sobre todo máxima seguridad. Para eso el GPS y aplicaciones serán vitales para trazar y seguir a los posibles contagiados. Va a haber una forma también de pesquisar a través de inteligencia artificial y al mismo tiempo sumando una serie de otros datos externos, qué personas eventualmente han podido estar en contacto con quienes den positivo. La lectura de datos biométricos servirá para controlar a deportistas que se alejen de los perímetros de la Villa Olímpica, así como también para facilitar el reconocimiento de espectadores y así reducir amenazas. Será el estreno a gran escala del 5G para mayor conexión. Se entregará información instantánea de cada prueba realizada por los deportistas, quienes recibirán teléfonos celulares de la marca auspiciadora, que serán un modelo único e histórico. El mundo tendrá los ojos puestos en Tokio 2020. En menos de 30 días, Japón pondrá a prueba la frase que se repite en cada rincón de ese país, que estos serán los Juegos que dejarán atrás la pandemia. Y ahí los vemos, son los chilenos que irán en busca de una medalla en sus segundos Juegos Olímpicos. Los primos Grimal, Marco y Esteban, que esta vez lograron clasificar por su ranking mundial debutando en Río y buscan consolidar su carrera en Tokio 2020. Conversamos con ellos y así se preparan para vivir el evento. Un tremendo orgullo para nosotros poder representar a Chile en nuestro segundo Juego Olímpico. Es una instancia en la que todo deportista sueña estar y nosotros no somos la excepción. Hemos ganado medallas a nivel mundial, así que claramente es un objetivo súper difícil conseguir una medalla, pero es algo que sabemos que es posible. 2 de los 52 deportistas nacionales que se preparan para estar en Tokio 2020 y aún hay posibilidades de seguir sumando atletas. El voleibol playa se juega este fin de semana la chance de ingresar a una nueva pareja en el torneo continental. En total, Chile participará en 24 disciplinas hasta ahora. Juegos Olímpicos que usted podrá también disfrutar por la pantalla de TVN. Vamos a otro tema. Más de 80.000 familias viven en cerca de 1.000 campamentos a lo largo del país. En invierno su precariedad se hace más evidente, por lo que la Fundación Techo Chile busca mejorar las condiciones de estos asentamientos. Es una campaña a la que usted también se puede unir. Mire. Es un día frío y lluvioso, pero en esta cocina abundan el ánimo y la alegría. Icha y María llenan de calor y sabor los almuerzos de cientos de vecinos del campamento Millantu en Puente Alto. Ambas son las líderes de una de las 5 ollas comunes que alimentan a las más de 3.000 familias que viven en este sector. Esto no lo empecé hace un año, o sea, yo siempre, en los inviernos sobre todo, yo hacía ollas comunes en el invierno, independientemente, antes no estaba la pandemia, yo hacía igual. Obviamente nace por la pandemia, ¿no?
la escasez a veces de alimentos para algunas personas que no están trabajando. De estas ollas salen unos 300 platos cada día preparados con los alimentos que la Municipalidad de Puente Alto les entrega. Para ellas, la mejor recompensa es el agradecimiento a sus vecinos. Pero igual la gente igual sigue agradecida porque igual, no sé, me gusta cocinar como para mí. Yo cocino como que si yo voy a comer lo mismo, pues. Pues a diario me lo agradecen, que muy rica la comida, hacemos lentejas, fideos, cazuela, ¿no? Como estamos en plena pandemia, estas iniciativas se han hecho indispensables para muchas familias. La Fundación Techo lanzó por segundo año consecutivo la campaña Chile Comparte, que busca llegar con aportes a los sectores más vulnerables de la población. Estamos buscando llegar a esas comunidades con ayuda directa, que a través de los dirigentes y en conjunto con las dirigentes de las organizaciones comunitarias de esos barrios, buscamos llevar para poder pasar este invierno y esta pandemia de una manera menos cruda. La campaña busca financiar al menos 1000 viviendas básicas, además de la reparación de las construcciones más precarias para enfrentar el invierno. También se entregarán más de 12.000 recargas de gas que ayudarán en la calefacción de las viviendas y apoyarán a las cocinas comunitarias. Se inicia hoy con una donación de gas para 4.500 de las familias que normalmente atiende el Techo. Y esperamos que lo que estamos haciendo aquí hoy día sea compartir un poquito de ese calor con los que más lo necesitan. Pero usted también puede colaborar ingresando a la página web chilecomparte2021.cl con una donación que puede elegir materializarla en vivienda, alimento o simplemente aportando calor. Esta tarde fue detenido el hombre acusado de quemar a una persona en el centro de Santiago. En la comuna ya se han registrado 3 hechos de violencia en menos de 48 horas. Todo habría comenzado por una discusión, pero siguieron caminando por unos 70 metros. En el trayecto, según la indagatoria, Ademar Polanco Labrín roció a la víctima con un líquido acelerante. Eso queda refrendado en estas imágenes. Lo hizo con combustible que tenía en un bidón blanco. En estado con Paseo Ahumada comenzó todo y en pasaje Ramón Nieto le prendió fuego, según acusa la fiscalía. Para poder definir si efectivamente la acción del fuego se produjo en este lugar o si es que la teoría puede ser de que haya sido depositado en este lugar. El cuerpo fue encontrado abandonado, calcinado. Correspondería a una persona en situación de calle, al igual que el imputado. Ahora, la mañana de este jueves, un segundo homicidio. Un hombre recibió 2 disparos mientras estaba en un paradero en el barrio Franklin. Se trataría de una persona adulta, nacional extranjera, quien habría recibido 2 impactos balísticos, uno en el cráneo y otro en el cuello. Yo salí justo afuera y escuché el disparo y de ahí se avanzaron. Por aquí es terrible, ya no se puede caminar ya. ¿Qué situaciones se observan? De todo. Los disparos fueron realizados desde un vehículo. Por ahora no hay detenidos. Al igual que en un tercer caso de violencia en Santiago, un hombre baleado dentro del portal Fernández Concha. Edificio histórico hoy vulnerado por el tráfico y la prostitución en algunos departamentos. Todos los días lo mismo, todos los días, prostitución, droga, peleas, y está a la vista de todos. Pero no es últimamente, es de siempre. Yo trabajé 30 y tantos años aquí en Santiago Centro y siempre existió la prostitución en la Plaza de Armas y en este portal. Si de homicidios se trata, van al alza en la comuna de Santiago. El año pasado hubo 33, este 2021 van 11 según la Subsecretaría de Prevención del Delito. Una tendencia reflejada también a nivel nacional, con muertes que van en aumento sostenido. Hemos visto un aumento del 28% en los homicidios relacionados con ajustes de cuenta. Y eso también está muy vinculado a la situación de pandemia que estamos viviendo, a la falta de droga y a la violencia con la que se cometen los delitos. Asesinatos de día y de noche, en lugares apartados pero también concurridos. Santiago es un ejemplo de aquello. Los autores hoy día no buscan cumplir con un plan para no ser descubiertos, sino que, por el contrario, dan rienda suelta a situaciones que tienen que ver con este descontrol. El acusado de quemar a un hombre en el centro de Santiago fue detenido en Lampa. Será formalizado este viernes por el delito de homicidio. El gobierno materializó el 5º vuelo con extranjeros expulsados del país en lo que va del año. 72 inmigrantes con irregularidades administrativas o causas judiciales. El operativo fue blanco de nuevas críticas por parte de la oposición y organismos promigrantes.
Eran las 5 de la mañana. Ivonne dormía tranquilamente junto a su pareja cuando funcionarios de la PDI tocaron su puerta. Dijeron que teníamos orden de expulsarnos, pues. Entonces hablaban otras personas y le decían que si no habían hecho algo, o sea, no habían hecho una apelación o no habían hecho algo, entonces no era momento de reclamar. Llegó por primera vez a Chile en 2014 desde Colombia a través de un paso no habilitado. Tiempo después regresó a su país y en 2019 entró nuevamente a nuestro territorio de forma legal. Pero su ingreso clandestino de hace 7 años es ahora causal de expulsión. Por tal motivo iba a ser expulsada de Chile. Hubo que hacer apelaciones, hubo que hacer movimientos porque no es así nomás. Luego de 15 horas en una unidad policial, logró demostrar que su último ingreso era legal y que además tiene vínculos familiares en Chile. Finalmente fue liberada y pudo volver a casa. Una experiencia muy distinta a la vivida por 7 ciudadanos colombianos detenidos en Arica en el marco de la ley migratoria. Llegamos a Chañaral a las 4:30 de la tarde, 5, que nos dejó botados las autoridades de la PDI porque teníamos un motivo de expulsión. Ellos cogieron y lo dejaron abandonado a todos nosotros. No hemos almorzado, no hemos comido. Los dejaron como un perro, como la gente fuera sido delincuente. Nos montaron en el carro y después nos dejaron tirados en medio de la nada. Se dirigían a Santiago, donde abordarían un vuelo de regreso a Colombia. En el trayecto, un recurso de amparo presentado por el Servicio Jesuita Migrante fue declarado admisible y se dio orden de no innovar. Debían ser liberados de forma inmediata, pero los afectados denuncian que la policía los dejó en plena carretera, abandonados a su suerte. Creemos que menoscaba la dignidad de las personas migrantes que fueron afectadas por este accionar. Dejándola en esas condiciones. Estaban con muy poco equipaje. Fueron dejados inmediatamente en libertad en la ciudad de Chañaral, efectivamente, procurando de que tuviesen conectividad transversal, tanto en redes sociales como también de transporte, y sin dejarlos abandonados, por supuesto. Nosotros no podemos y no tenemos la facultad legal para seguirlos trasladando, por cuanto sería dentro de una figura que estaríamos contraveniendo las órdenes del propio juzgado. Durante la mañana, el gobierno materializó la expulsión de 72 ciudadanos extranjeros. 45 de ellos fueron condenados por tribunales de nuestro país. El resto se trata de expulsiones administrativas. Tenían antecedentes judiciales en sus países de origen o entraron a Chile por pasos no habilitados. Principalmente ciudadanos argentinos y colombianos. Tenemos certeza en el proceso, cada uno tiene su propia carpeta, su propio expediente, detalles específicos. No inició proceso de regularización, no tenían vínculos familiares. Expulsión colectiva que nuevamente fue blanco de críticas. Parlamentarios de oposición aseguraron que el gobierno no sigue el debido proceso al momento de notificar a los migrantes. Tenemos la convicción que en algunos casos, cuando se trata de expulsiones administrativas, podrían estar siendo arbitrarias e ilegales. Es importante recordar que la propia Corte ha revertido las decisiones de carácter administrativo que ha adoptado la autoridad política. Aquí hay total transparencia porque lo que hace el gobierno al materializar expulsiones es hacer cumplir la ley. El subsecretario Juan Francisco Gali defendió la política del gobierno en una sesión especial del Senado sobre esta materia. Aseguró que la Corte Suprema ha tenido criterios dispares a la hora de acoger recursos de amparo de migrantes expulsados. La decisión administrativa debe atender las circunstancias personales y familiares de la persona y satisfacer las exigencias de razonabilidad, proporcionalidad y fundamentación propias de un acto no arbitrario. En lo que va de este año, cerca de 400 ciudadanos extranjeros han sido devueltos a sus países por ingresar ilegalmente a Chile. Y en los últimos 4 años, la cifra supera las 1.400 expulsiones. Aprovechamos de recordarle que a partir de las 22 horas, Televisión Nacional de Chile está autorizada para transmitir programas para mayores de 18 años. Temperaturas bajo cero y nula visibilidad por la intensa nevazón. Así fue el extremo rescate de 38 personas cerca del paso Ito Cajón, frontera de Chile con Bolivia.
están atrapados en este sector y la verdad que en estas condiciones de tiempo estas personas no van a poder salir. Trabajaban en el despeje de la ruta al interior de San Pedro de Atacama cuando divisaron los vehículos atrapados. Dieron aviso a carabineros porque acercarse para ayudarlos era imposible. Mediodía del miércoles recién pasado y estas eran las condiciones climáticas en la zona cordillerana de la región de Antofagasta. Ni siquiera los equipos de emergencia podían avanzar. Unidad de bomberos retorna para hacer cambio de unidad. Más de 4 horas de intentos hasta que Carabineros logró llegar al kilómetro 43 de la ruta 27CH. Con temperaturas bajo cero, 15 extranjeros fueron rescatados, aunque para lograrlo debieron caminar en medio del fuerte viento blanco. Una nevazón que presentaba una interrupción de las rutas con aproximadamente 1 metro de nieve, lo que impedía la circulación de vehículos convencionales o que no contaban con las condiciones mecánicas apropiadas para el sector. Fueron ellos mismos quienes dieron aviso. Varios kilómetros más arriba, otro grupo de extranjeros también estaban atrapados. Ya sin luz natural, un segundo operativo de rescate comenzó. En este preciso instante, haciendo contacto con las personas que estaban aisladas. 12 de la noche y finalmente fueron hallados. Con principio de hipotermia, 23 personas fueron rescatadas, entre ellas 2 lactantes. Las condiciones son súper difíciles, digamos, para poder realizar cualquier labor de búsqueda y más aún con la altura, la cual imposibilita tener medios aéreos u otros para poder realizar algún tipo de maniobras. Tiene que haber una situación detrás de este proceso migratorio de mucha urgencia, de mucha necesidad de estarlo pasando muy mal. Nosotros pensamos que este ingreso básicamente es irregular porque hoy día nuestras fronteras se encuentran cerradas. En total, 38 personas rescatadas, 2 chilenos, 3 colombianos y 33 bolivianos. Según los antecedentes, el primer grupo había ingresado a Chile por pasos fronterizos irregulares. El segundo intentaba salir de territorio nacional. La investigación sigue. No se descarta un posible tráfico de personas. Esta es, sin duda, la imagen del día en el mundo. 99 personas desaparecidas, entre ellas el chileno Claudio Bonnefoy, dejó el derrumbe de este edificio en Miami Beach y donde ahora los rescatistas trabajan contra el tiempo para encontrar sobrevivientes. El reloj marcaba las 1:30 de la madrugada en Miami Beach cuando ocurrió esto. Es el registro del momento exacto en el que una torre de 12 pisos colapsa en la ciudad, dentro del complejo Chaplain Towers en el barrio de Surfside. Estoy en shock. Vi unas fotos y pensé que había sido la caída de un balcón o algo así. Y cuando llegué, vi el edificio completamente destruido por detrás, como si hubiera ocurrido un terremoto. Pensé que era una tormenta o algo así, pero cuando el polvo se fue, la mitad trasera del edificio ya no estaba. Hasta ahora, 35 personas han sido rescatadas, de las cuales 9 están hospitalizadas. Al cierre de esta nota, se había confirmado la muerte de una persona, mientras que 99 siguen desaparecidas, entre quienes se encuentra el chileno Claudio Bonnefoy. De 85 años, Bonnefoy es primo del papá de la expresidenta Michelle Bachelet y vive desde hace varios años en Miami junto a su esposa, la ciudadana de origen filipino y exfuncionaria del FMI, Maricoy Obias. La hija del ciudadano chileno habló con 24 horas. No está saliendo mucha información y las labores de rescate de los escombros pueden durar al menos un par de semanas, así que... Lo que sí sé es que algunas parientes de María ya están ahí, han ido al centro comunitario. Lo que sabemos es que la Torre Sur tenía 12 pisos y la mitad de los 130 departamentos colapsaron. Estamos realizando una búsqueda masiva y haremos todo lo posible por encontrar sobrevivientes. Uno de los sobrevivientes fue este joven, quien alcanzó a salir casi ileso del derrumbe. Entre
De casi el centenar de desaparecidos, hay 27 latinoamericanos. Además del ciudadano chileno, hay 4 venezolanos, 8 argentinos, 3 uruguayos y 6 paraguayos. Sofía López Moreira es la hermana de la primera dama de Paraguay y es una de las desaparecidas junto a toda su familia. La mujer vivía allí junto a su esposo, sus 3 hijos y una persona que trabajaba en su casa. El conocido cirujano plástico argentino, Andrés Galfrascoli, es otro de los latinoamericanos cuyo paradero aún se desconoce. Llevaba viviendo un día en el edificio cuando se derrumbó. Ahora él, su esposo y su hija son buscados entre los escombros. Una historia diferente es la que contó el actor argentino Nicolás Vázquez, conocido por participar en la serie Casi Ángeles. Estaba en el ascensor junto a su esposa cuando el edificio comenzó a caer. Alcanzaron a escapar y a través de redes sociales informaron que están bien de salud. Aún no sabemos si el edificio tiene un problema estructural, pero las personas fueron trasladadas a un lugar seguro. Agradezco el trabajo que se ha realizado. El Chaplain Towers fue construido en 1981 como parte de una serie de condominios en la zona. Hasta antes del derrumbe, un departamento en el edificio costaba un poco más de 440 millones de pesos chilenos y debía ser inspeccionado debido a su antigüedad. Mientras se investigan las razones del colapso, los equipos de rescate no cesan en la búsqueda de sobrevivientes en la zona. A un paso de enfrentar a la justicia chilena luego de 30 años, así quedó la ex agente de la DINA y ex secretaria de Manuel Contreras, Adriana Rivas. La Corte Federal en Australia rechazó su apelación y la declaró extraditable. La tortura existió desde que yo tengo uso de razón en Chile. Todo el mundo sabía que tenían que hacer eso y quebrar a la gente de alguna manera, porque los comunistas son cerrados. De tono directo y siempre desafiante, la mano derecha de la secretaria personal de Manuel Contreras, el jefe de la DINA, la policía secreta de la dictadura de Augusto Pinochet. Tengo muy lindos recuerdos de él. Para mí fue una excelente persona. Adriana Rivas González es su nombre, Chani, como le decían, la misma sobre la que hoy pesan en total 7 secuestros, torturas y desapariciones entre los años 1974 y 1977, periodo en el que, según la investigación, formó parte de la temida Brigada Lautaro que operó en el cuartel Simón Bolívar como grupo encargado del exterminio de la cúpula del Partido Comunista. Mis mejores años de vida, de juventud, fueron los que viví en la DINA. Cuando llegué a la DINA fue otro mundo para mí. Pero tras sus mejores años de vida, como dijo en esta entrevista, la ex colaboradora personal de Manuel Contreras huyó de Chile y lleva más de 3 décadas residiendo en Australia. En 2005 fue identificada y detenida en el aeropuerto de Santiago y sometida a proceso, pero tras recibir el beneficio de la libertad condicional, aprovechó de regresar a Australia en 2011. Aquí esta solicitud de extradición lleva más de 10 años. Yo creo que refleja una vergüenza para el país y para los poderes del Estado. El genocidio cometido en nuestro país se han hecho cargo otras naciones, otras latitudes. Y es que tras un largo camino judicial, la Corte Federal en Australia declaró este miércoles a la chilena Adriana Rivas como extraditable. Un duro golpe para su defensa porque esta sentencia podría sellar su retorno definitivo a Chile para enfrentar así las graves acusaciones por crímenes de lesa humanidad. Es un paso importante y relevante, sobre todo respecto a la señal que los que pretendan llevar a cabo políticas criminales entiendan que no va a haber rincón del planeta donde se puedan esconder. Entre las presuntas víctimas del expediente de Rivas se encuentran Reinalda del Carmen Pereira Plaza, quien al momento de su desaparición tenía casi 7 meses de embarazo. También Waldo Pizarro Molina, el padre de la ahora presidenta de la agrupación de detenidos desaparecidos. Son sentimientos muy encontrados. Mi madre, Sola Sierra, que tanto lo buscó, murió sin ver justicia, sin ver verdad. Son tantos años de impunidad que uno al final, ¿qué es lo que yo siento hoy? Que estamos sentando precedentes para que él nunca más, cada día cobre más fuerza. Una extradición que ya en noviembre del año pasado había sido declarada como procedente por la Corte australiana y que ahora está a un paso de concretarse. El último recurso para la defensa de esta exfuncionaria de la DINA, acusada entre otros delitos de torturas, sería apelar a la extradición apuntando a razones humanitarias.
Algunas empresas ya lo están implementando, pero un grupo de parlamentarios quiere transformarlo en ley, cambiar la semana laboral para trabajar 4 días y descansar 3. Una idea que se suma a la planteada hace 2 años de reducir la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales. La idea causó reacciones contrarias. Espectacular, porque podemos estar más con la familia. Me parece mal. ¿Qué van a hacer? Van a buscar otro trabajo. Otros ven beneficios, pero solo para algunos. Para los que tienen trabajo, sí, está bien. Puede ser una buena ayuda, sí. Trabajar 5 días y descansar 2, esa es la forma tradicional en Chile, pero una propuesta parlamentaria busca generar un cambio total. El resultado no es 12 porque no se trata de una multiplicación. Un grupo de diputados busca que la semana laboral sea así, de 4 por 3, trabajar 4 días y descansar 3. Esta es una iniciativa que se ha ido promoviendo de forma voluntaria y espontánea en algunas empresas donde sin duda alguna han existido muy buenos resultados desde el punto de vista de mejorar la productividad, desde el punto de vista de mejorar también las relaciones y los ambientes laborales. El proyecto no solo busca cambiar la cantidad de días trabajados, sino reducir la jornada laboral, pasar de las actuales 45 horas a 38. Hoy Chile se ubica en el 8º lugar de los países de la OCDE con mayor cantidad de horas de trabajo, pero en el lugar 36 en el ranking de productividad. La relación causal es que a medida que somos más productivos, eso nos permite trabajar menos horas, no es al revés. Por eso el impacto en la economía de una medida que reduzca las horas o jornadas laborales puede ser significativa, especialmente en el actual escenario. En este contexto en el cual tenemos un estado de la economía en que tenemos que impulsarla porque tenemos que recuperarla, y que en general tenemos una baja productividad del país en comparación a otros países, yo creo que no es el momento adecuado. Un diagnóstico que comparten los chilenos. Creen que no es momento de hablar de reducciones o cambios en las jornadas. Primero recuperemos los empleos que se han perdido. Después veremos si ese tipo de ayuda, o sea, de trabajo, puede ser algún tipo de solución. Habría que esperar un poquito, que salieran un poquito de esto y ahí avanzar. Pero es una muy buena propuesta. Una que correrá ahora en paralelo con la tramitación del proyecto de las 40 horas, impulsado por la bancada del Partido Comunista y que está entrampado en el Senado. Necesitamos coherencia política. No puede ser que en la Cámara estén a favor de presentar más iniciativas sobre la reducción de la jornada laboral, pero en el Senado los mismos partidos la tengan bloqueada. Hoy día está radicado en el Senado. Serán los senadores los que tendrán que dar explicaciones de por qué no han reabierto efectivamente ese debate. La preocupación de la izquierda debiera ser cómo generamos más trabajo y qué hacemos para que ese trabajo sea de buena calidad y con buenos ingresos. Todo lo contrario a lo que ellos proponen. La discusión por cambiar o reducir la jornada laboral se instala nuevamente en el Congreso, una iniciativa que podría comenzar a ser discutida en las próximas semanas en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados. Llevaba 6 meses prófugo de la justicia, pero este miércoles fue detenido el gerente de una agencia de viajes investigada por estafar a más de 300 personas. Como encargado de las finanzas de la empresa, podría manejar información del paradero de, se estima, más de 300 millones de pesos. Firmamos un contrato por aproximadamente, como te comentaba, 2 millones. 2.160.000 pesos. Costaba alrededor de 3 millones. Soñaban con conocer nuevos destinos y adquirieron deudas millonarias, sin saber que se convertirían en víctimas de una agencia de viajes que los estafó. La empresa en cuestión, imputada, logró hacerse de una cartera de aproximadamente de 300 clientes, los cuales pagaron por estos servicios futuros un monto total del orden de los 300 millones de pesos y fracción. Pero en definitiva nunca se concretó el servicio. Por eso en julio de 2020 la Policía de Investigaciones allanó las dependencias de Continental Club y detuvo a 12 integrantes de esta banda conformada por chilenos y extranjeros. Por entonces todos quedaron en prisión preventiva, salvo el hombre a cargo de las finanzas, a quien se le decretó arresto domiciliario total, medida que en diciembre el tribunal revocó enviándolo a prisión preventiva, pero huyó. En el proceso de seguimiento que realizó el personal policial logramos contabilizar un total de 5 domicilios en donde él estuvo permaneciendo. Además, para evitar ser ubicado y capturado, cambió su apariencia física. No portaba documentación falsa, pero se hacía llamar Edwin. Así lucía hace un par de meses.
con barba más corta y un moicano en su cabeza, fue detenido la tarde de este miércoles. Williams Castro, ciudadano colombiano, estuvo prófugo de la justicia por 6 meses. Se le imputa el delito de estafa y otras defraudaciones. Francisca es una de sus víctimas. La conocimos hace casi un año. Nos cuenta que en marzo la contactó la PDI consultando si había dejado constancia de su caso, pero de su dinero aún no hay noticias. En realidad yo por salud mental lo di por perdido, porque me tenía bastante amargada el tema, entonces como que lo superé, dije ya, ok, dinero perdido, hasta que llamó la PDI y me dio un poquito de esperanza de que a lo mejor se podía recuperar algo. La detención del hombre a cargo de las finanzas podría resultar clave en cuanto a la información que pueda aportar sobre el destino de los dineros. La investigación a la fecha ha establecido que sus cuentas bancarias fueron vaciadas antes de ser intervenidas. El sujeto, día por medio, enviaba dinero al extranjero. Él constituye un peligro para la sociedad, por lo tanto sacamos de circulación una persona que podría eventualmente lograr reclutar a nuevas personas y constituir una organización de similares características a la anterior. El hombre quedó en prisión preventiva. Con su detención hoy toda la banda está tras las rejas. Sus más de 300 víctimas esperan recuperar algo del dinero con el que fueron estafados, ese con el que buscaban concretar el viaje de sus sueños y que terminó convirtiéndose en toda una pesadilla. Britney Spears dice que se cansó y que no callará más. En el juicio que discute la tutela legal que tiene su padre sobre ella, habló con fuerza e hizo impactantes revelaciones. Vea. This way, Britney. I'm happy because I've been in denial. I've been in shock. I am traumatized. 23 minutos duró su declaración que ha remecido al mundo entero y en especial a la industria de la música. Hasta su ex Justin Timberlake se expresó. Jess y yo le enviamos todo nuestro amor y apoyo a Britney. Esperamos que la corte y su familia tomen la decisión correcta y la dejen vivir como ella quiere. La intérprete de Toxic contó cosas muy íntimas. Aunque ella quiere ser madre nuevamente, quienes la controlan legalmente no la dejan sacarse el dispositivo intrauterino que tiene. This conservatorship is doing me way more harm than good. I deserve to have a life. I've worked my whole life. I deserve to have a 2 to 3 year break and just, do what I want to do. Los leales fans de Britney Spears estuvieron afuera del tribunal mientras ella declaraba telemáticamente, con carteles y cánticos, aludiendo al movimiento Free Britney, que como su nombre lo dice, busca liberar a la cantante de la tutela legal. Esta historia a buenos y malos, donde Britney es la víctima, donde los que defienden el hashtag son una suerte de escuderos que quieren rescatarla de esta cárcel, pero la verdad es que es una situación que está determinada por la justicia. Un quiebre en la historia y carrera de la llamada princesa del pop, quien busca ahora seguir con el juicio para poder recuperar su autonomía. Con el auspicio de Sodimac Home Center, presentamos 24 Horas Deportes.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Dura derrota de la selección chilena. Perdió 2-0 frente a Paraguay en esta última fecha para la selección chilena porque es la penúltima de la fase de grupos. Frente a Paraguay por 2-0, perdiendo el invicto en esta competencia. Martín Lazarte perdiendo el invicto al mando como director técnico de La Roja. En el peor partido de la era Lazarte, jugado por la selección chilena, con un bajo rendimiento, muy bajo las individualidades en términos individuales y colectivos, muy bajo el nivel que mostró la selección chilena en esta derrota por 2-0. Queda momentáneamente en el tercer lugar de la tabla de ubicaciones. Ahora esperando los resultados del otro grupo para ver a quién va a enfrentar el próximo viernes. Sí o sí, juega el próximo viernes la selección chilena ahí en cuartos de final. Si gana Uruguay o empata Uruguay en su próximo partido, que es frente a Paraguay, Chile queda en el cuarto lugar y tiene que enfrentar a Brasil. Si gana Paraguay, Chile logra el tercer puesto y ahí tendrá que esperar el rival de acuerdo a cómo se defina los próximos partidos el otro grupo, donde Brasil ya tiene asegurado el primer puesto, donde hubo un mal arbitraje de Villar Roldán, pero yo no centraría la derrota de la selección chilena en el arbitraje, que si bien cobró un penal discutible a favor de Paraguay y no cobró un penal clarísimo, a mi juicio, a favor de la selección chilena, creo que la derrota no pasó por el arbitraje del colombiano Roldán. Bajo rendimiento de la selección chilena, donde careció de profundidad, donde no tuvo variantes de ataque, donde se vio una selección muy imprecisa, con un bajo nivel, sobre todo en el mediocampo. Cuando anda mal el mediocampo de la selección chilena, incide mucho en el juego de La Roja. En este caso, con un bajo nivel de Arturo Vidal y de Charles Aránguiz, creo que pesó mucho hoy la ausencia de un hombre que ha venido con mucha regularidad jugando la selección chilena, que a mi juicio, una de las figuras de esta Copa América junto a Charles Aránguiz, me refiero a Eric Pulgar, el volante central que no pudo estar en este partido por lesión. Ahora tendrá que ver cómo enfrenta en cuartos de final la selección chilena a su siguiente rival, reitero que todavía no lo conoce, y con harto tiempo para trabajar ahora acá en nuestro país, porque la selección chilena va a regresar de Brasil y va a estar concentrada ahora en el complejo deportivo Juan Pinto Durán, ahí estableciendo la burbuja sanitaria. Bienvenidos a Hyatt Centric Las Condes. Ya estamos listos para recibirte. Tenemos todas las medidas de seguridad y protocolo. La selección chilena va a retornar bajo un estricto protocolo sanitario definido en un concepto de burbuja sanitaria. La Roja regresa a Chile en modo COVID, bajo la mirada del Ministerio de Salud y siguiendo los protocolos que, según la ANFP, fueron informados con anticipación. Estarán vigilados y al más mínimo error, el infractor será expulsado de la convocatoria. Por otro lado, la Federación de Fútbol ha informado que cada jugador que incumpla será eliminado de la convocatoria a la selección. Volveremos a Santiago, donde tendremos que pasar la lógica cuarentena, pero en ese tiempo sí que es verdad que tendremos un permiso para poder ir desplazándonos a Pinto Durán a poder entrenar con normalidad. Ahí hace falta comprimir un par de días y entendemos que desde ese lugar ir a Chile nos va a venir fantástico. La duda estaba en cómo sería el protocolo sanitario tras el regreso, pero la Seremi de Salud se hizo cargo del tema y entregó las respuestas faltantes. A su llegada, que será el viernes 25, se les realizará un PCR. En este caso, ellos no pueden recibir ningún tipo de visita ni tampoco salir del hotel. Luego de haberse realizado un segundo PCR con un resultado negativo, irán a realizar su cuarentena. Ellos no podrán salir de su domicilio, no podrán recibir visitas y los familiares que estarán con ellos cumpliendo la cuarentena tampoco podrán salir. Nuestros fiscalizadores estarán permanentemente fiscalizando que se cumpla esta medida. No habrá espacio para peluqueros, fiestas y reuniones sociales. La selección entra a la burbuja, cuarentena en sus respectivos domicilios y el único traslado permitido será el ida y vuelta a Juan Pinto Durán para alistar el regreso a Brasil 48 horas antes del arranque a los octavos de Copa América. Al parecer, los live de Instagram deberán hacerse a la distancia. Yo creo que tenemos un montón de cosas a favor, mejor calidad de entrenamiento, mejor calidad de campos,
mejor calidad de exámenes médicos, mayor cantidad y mejor cualidad para recuperación, algo muy importante. Una misión donde no está permitido el error y que será supervisada por el propio Ministerio de Salud. Y sabemos y queremos hacer un llamado, porque cada vez que ellos incumplan, ponen en riesgo su salud, la de sus familiares, la de la población y además la ilusión de todos los chilenos de nuestra participación en la Copa América. Medidas estrictas que buscan evitar a peluqueros o tentaciones que terminen por romper la burbuja de La Roja. Vamos a escuchar al técnico Martín Lasarte en la conferencia de prensa. De inmediato estamos ahí con esa imagen. Escuchamos al técnico de La Roja. ¿Tiene alternativas a los 13 o 14 jugadores que habitualmente vemos o definitivamente es todo lo que tiene la selección para buscar resultados? A ver, nosotros vinimos, no vamos a cambiar ahora el speech, ¿no? Nosotros vinimos con una serie de jugadores muy jóvenes. Tomando en cuenta eso, desde nuestro punto de vista, no podemos equivocar, lógicamente, pero desde nuestro punto de vista tenemos que cuidar de qué manera y de qué forma los hacemos entrar. En algún momento parece que acertamos y en algún momento seguramente no. Hay una realidad, yo lo he dicho muchas veces, creo que hay un grupo de jugadores que están en un nivel alto, que son una elite, están en la elite del fútbol, y hay otros que lógicamente vienen pidiendo cancha. Lo de otro, bueno, repito, es una interpretación que la respeto, no la comparto. Creo que nosotros nos quedamos con lo que mejor teníamos para intentar terminar el partido, intentar hacer un gol y ponerlos en problemas en los minutos finales. Francisco Canedo, de Radio Cooperativa. Martín, apelando a su sinceridad, ¿podrá Alexis jugar en la segunda fase de la Copa América? Pero no es una cuestión de sinceridad, es una cuestión médica, es una cuestión sanitaria, es una cuestión de recuperación. Los elementos que tengo es que Alexis se viene recuperando bien, pero esto no es una cuestión de milagro, ni mucho menos. Hay una serie de días. Ahora cuando lleguemos a Santiago vamos a intentar, recapitular todo, ver en qué situación está. Ojalá, lógicamente, lo que más queremos es poder tenerlo, pero de momento sería muy aventurado asegurar una cosa u otra. Ahí la palabra de Martín Lasarte. Respecto a lo de Alexis Sánchez, la preocupación por el tocopillano, que recordemos está acá en Chile tratando de recuperarse y llegar a cuartos de final. La última información es que es muy difícil, ¿no?, que llegue a esa instancia. Incluso podría perderse esta Copa América. Reitero, Chile juega sí o sí el próximo viernes. Ver también la recuperación de Maripán, de Eric Pulgar, que hoy día hizo mucha falta, ambos con lesiones musculares, y además hoy día tuvo que ser reemplazado Gary Medel también por una lesión muscular. Con una selección chilena que ha tenido que pasar este tema de concentración a través de redes sociales. Ayer la mayoría elogiaba, ¿no?, los bailes, la música, estos videos en Instagram. Hoy, después del partido y con la derrota, usted sabe, todo resultado, critican estos actos de los jugadores de la selección. Mira. Así que igual yo estoy muy contento, muy satisfecho. Ese momento que tiene satisfecho Lasarte lo vio como espectador y como testigo presencial. Creo que es quizás el mayor gol hasta ahora de los que hemos convertido. El mayor gol ha sido ese. Pero hay miles de chilenos que vieron el abrazo en vivo y en directo por un nuevo show vía Instagram. Coordinador, ponga. No, si tiene que ser Don Francisco. ¡Siéntate, Palacio! ¡No te se te vaya arriba, que chocar arriba, vos! ¡Tonto! Los vivos que realizan los futbolistas se han convertido en todo un éxito. Algunos pasan los 100.000 espectadores. Cada día, entre Mauricio Isla y Gary Medel se pelean por mostrar la concentración de La Roja en esta Copa América. Ahora están los Pimpinela. Hola, me llamo Ben, Racing Díaz. Este fue el momento del bautizo de Brereton. Mientras los otros bautizados intentaban sorprender con cumbias, el inglés se lució con Oasis. Este momento, al igual que el abrazo, fue transmitido por Mauricio Isla. Son momentos íntimos que en esta Copa en pandemia los mismos jugadores decidieron mostrar a los hinchas sin importar lo que piensen y lo que puedan opinar de esta exhibición. Este fue el último show de La Roja. Gary y su combo con Arturo Vidal, Pablo Galdames y Pablo Aranguis simulando al grupo La Gran Magia Tropical. En
Entre la cumbia, el reggaetón de la mayoría y el rock británico de Brereton van pasando los días de La Roja en Brasil. Este viernes retornan a Chile y de seguro el show de La Roja continuará. Vamos ahora a revisar el triunfo de Uruguay frente a Bolivia, el triunfo de la Celeste por 2-0 con esta jugada a los 40 minutos del primer tiempo, el autogol, esa jugada entre Quintero y el portero Lampe que le da la apertura del marcador a la selección dirigida por Oscar Washington Tavares, que va a lograr el 2-0 el minuto 79 con esa anotación de Edinson Cavani, el delantero, para dejar entonces a Uruguay en el cuarto lugar con 4 unidades, Chile quinto con 6, y ahí está. Perdón, Chile ahí en el tercer lugar con esos 5 puntos y a esperar entonces qué ocurre con el otro grupo para saber el rival del próximo viernes en cuarto de final. Buenas noches, ya sigue Constanza e Iván con las noticias de 24 Horas Central. ...24horas.cl. Atención, hoy hubo nuevos anuncios de avances y retrocesos de comunas en el plan paso a paso, por eso actualizamos el mapa con todas las cuarentenas y los cordones sanitarios que estarán activos. Revísalo en 24horas.cl. Y antes de despedirnos, queremos compartir una declaración de Anatel. Claro, los canales de televisión chilenos agrupados en Anatel reafirmamos nuestro compromiso con la libertad de expresión y opinión, que es un derecho humano fundamental reconocido internacionalmente y es uno de los sustentos de todo sistema democrático. Es inherente a la libertad de expresión la existencia de medios con diversas orientaciones programáticas, lo que asegura el pluralismo. Esto permite que los ciudadanos tengan múltiples alternativas para informarse y formarse una opinión. Los medios de comunicación que requieran para su funcionamiento el uso de bienes públicos, como son la radio y la televisión, suponen que el Estado facilite su creación y operación con total transparencia y sin discriminaciones arbitrarias o ideológicas. El pluralismo de los medios es garantía de una sociedad diversa y plural. La experiencia demuestra que quienes temen el escrutinio público buscan formas para coartar la libertad de expresión, intervenir la línea editorial y programación de los medios y afectar el pluralismo. Bien, pues ahora sí, estamos terminando las noticias. Como siempre, le damos las gracias por informarse junto a nosotros. La invitación es que siga nuestra sintonía. Ahora en TVN llega Sin Parche, Santiago Pavlovich, entrevista al poeta Elicura Chihuaylaf. Y luego un nuevo capítulo de Fuerza de Mujer, no se lo pierdan. Buenas noches, hasta mañana. Hasta luego, buenas noches.